Bien, seguimos haciendo nuestro programa económico con peras y manzanas y ahora con un tema que tiene, yo diría, todo el país muy complicado porque luego de las tres alzas de las cuentas de la luz que tuvieron que ver con la normalización, luego de 5 años que no se cobraron por distintas circunstancias, ahora se nos ha anunciado que en julio viene una nueva alza que ya no tiene que ver con ese proceso, sino que con los procesos de todos los años que tienen que ver con el incremento de los costos de la electricidad. Por ahí nos dicen que incluso el factor dólar es uno de los más importantes. Sin duda que esto es una gran complicación porque la normalización de las tarifas significó en tres tandas, Rafaela, 58% 58%. más o menos Igual promedio. depende de las regiones. Sí, hay regiones que fue mucho más, por Y eso es promedio. quizás ese tiene que ser uno de los factores que vamos a analizar en esta entrevista, porque hay regiones que se ven mucho más perjudicadas y hay que también Sobre entender. todo las del norte. Y las del sur también, Aysén, por ejemplo, hay que entender también la composición socioeconómica que tienen las personas que viven en esas regiones y cómo eso les puede afectar. Estamos hablando de un servicio básico que ya viene muy golpeado con esta normalización de las tarifas después del descongelamiento. Entonces, también hay un malestar ciudadano que yo creo que es bien importante. Hay un grupo de parlamentarios que está pidiendo al presidente Gabriel Boric que tome una serie de medidas que podrían mitigar, aplazar, anular esta alza que se viene del mes de julio. Vamos a hablar con uno de ellos. Estamos hablando del diputado independiente por Antofagasta, Jaime Araya, diputado además que es de la bancada eléctrica. El diputado está en el aeropuerto, ya va camino para Antofagasta. Diputado, muchas gracias por hacer una pausa, pero para conversar que este tema que es muy importante. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, Roberto, por este contacto. Gusto saludarlo a usted y a Rafaela. Bueno, diputado, partamos por qué es lo que ustedes están pidiendo al gobierno, qué puede hacer el gobierno frente a una alza que está, por decirlo, establecida dentro de las reglas que hay para ajustar las cuentas de la luz. Yo soy diputado de la región de Antofagasta y a nosotros nos prometieron energía limpia y barata y tenemos lleno de parques fotovoltaicos y complejos de aerogeneradores. Y resulta que en el mes de julio la cuenta de la luz va a llegar a un 81% de alza, incorporada este descongelamiento de la tarifa. Eso es, más claro, todo, la de la normalización más esta. ¿80 y cuánto dijo? 81% No lo acumulado. puedo Porque creer. uno le van diciendo, mira, acá sube 10, por aquí sube 12, después sube 7, 6, y cuando uno ve el acumulado, nosotros llegamos a 81. Hay regiones que están fuertemente golpeadas, que podrían llegar como Valparaíso al 85%, hay Santa en 82%, Atacama. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando, porque, como le digo, nosotros tenemos la energía más cara de América Latina en circunstancias que nos estamos transformando nuestra matriz energética rápidamente en energías renovables no convencionales que son limpias y más baratas, y eso no se ve reflejado en la cuenta de luz que la gente paga, particularmente en la región de Antofagasta. Entonces nosotros hemos hecho tres planteamientos muy concretos al presidente de la República. El primero, estas instancias de la Fundación Energía para Todos, que fue hace mucho tiempo, yo creo que más de 2 años que venimos hablando de la posibilidad de renegociar los contratos más antiguos, porque la gente yo creo que ya lo sabe suficientemente, cómo se calcula el precio de la energía tiene que ver con contratos que son del año 2005-2006, cuando se usaba carbón y petróleo, que es un componente muy caro y que además no había tanta tecnología. Por lo tanto, esos contratos que son tan caros siguen incidiendo en el precio actual. Entonces, lo que hemos planteado al presidente hace mucho tiempo era renegociar los contratos como se hace frecuentemente, y esto lo dijo, por ejemplo, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en la Comisión de Energía, que Codelco todo el tiempo estaba renegociando sus contratos que son entre privados. Por lo tanto, esto que impacta en los clientes residenciales, la gente que nos está viendo a esta hora, que está escuchando, que probablemente va a ver esto a través de redes sociales, que es cliente residencial, no tiene capacidad de negociar uno a uno con las empresas generadoras y las transmisoras en las distribuidoras. Entonces, el Estado, como que negocia en nombre de todos nosotros, debiera decir a estos contratos, que son los más antiguos, más caros, abusivos y que además son contaminantes, ¿por qué no conversamos? Porque yo no tengo certeza, por ejemplo, que se siga usando carbón y petróleo en aquellos contratos. Lo más probable es que ellos ya también cambiaron a una matriz que es mucho más barata y nos sigan cobrando condiciones que efectivamente se pactaron hace 20 años y que uno sabía que iban a estar vigentes, pero el desacople que hay es brutal. Entonces, primera cosa, que se renegocie. Renegociar contratos. Contratos y lo más antiguos, caros y contaminantes. Y fósiles. Exacto. Y además, ¿por qué es preocupante esto? Porque al ministro Pardo incesantemente se le ha planteado la posibilidad de renegociar los contratos. ¿Y qué dice? Nuevamente la Fundación Energía para Todos le pidió por ley de transparencia las actas de esas renegociaciones, y ocurre que ellos intentaron conversar con dos empresas que no tienen ni contratos antiguos, ni caros, ni contaminantes. Por lo tanto, con los que efectivamente tiene que conversar, no lo ha hecho. Y además entiendo que hay una información que da vuelta de la CNE, la Comisión Nacional de Energía,
que probablemente nunca se han producido estas conversaciones. Entonces queremos ver que haya una voluntad clara, y por eso le hemos pedido al presidente que le instruya al ministro claramente a entregar todos los antecedentes, pero además a sentarse a conversar buscando una solución. Segunda medida que hemos planteado, que haya un subsidio especial con foco en las pequeñas y medianas empresas que le prestan servicios o le venden bienes a las familias, pensando básicamente en las panaderías, porque el alza del consumo eléctrico que viene va a impactar, por ejemplo, en el precio del pan. Y todos estos almacenes de barrio que son muy útiles, particularmente en las regiones que yo represento, Antofagasta, Calama, Tocopilla, está lleno de estos pequeños almacenes, van a empezar a subir sus productos y a impactar negativamente en el bolsillo de las personas. Y la tercera medida que le hemos planteado... Pero un segundo. Es que ¿sabe qué? Es que es súper importante lo que acaba de decir Rafael, además, porque efectivamente las panaderías, producto de la contaminación y de otros factores, las panaderías antes eran a petróleo, los hornos eran a petróleo, y ahora el grueso de las panaderías están funcionando a electricidad. Por lo tanto, es también importante lo que usted nos plantea, diputado, de que esto podría tener un coletazo en otro precio que es muy sensible para los chilenos, como es el precio del pan. Efectivamente. Y la tercera medida que le hemos planteado es que durante el invierno se congele o se suspenda el pago del IVA. Y esta medida, que me parece que nosotros pensamos que era casi una innovación nuestra, hemos estado recibiendo información y apoyo de Energía para Todos, también de la Fundación Socialdemócrata, que nos aportó antecedentes, que esto es una medida que se ha implementado en España, en Francia, en Alemania. Cuando hay pic de consumo eléctrico, de alzas de precio, se congela y se reducen los montos de IVA. Porque curiosamente pasa que, por ejemplo, este es un dato entiendo yo, del Ministerio de Hacienda, el año 2024 se recaudaron cerca de 22.000 millones por concepto de IVA, por tarifa eléctrica. Este año se van a recaudar 66.000. O sea, perdón, 96.000, y va a bajar a 66.000 el próximo año. Entonces tenemos un pic de recaudación de IVA que uno dice, mira, es importante, pero ocurre que en el invierno tenemos un alza de la tarifa propiamente tal y además un alza del consumo. Por ejemplo, una familia que tiene un ingreso, voy a decir, de 500.000 pesos, ya tiene un alza producto de que ha subido el precio, pero además en el invierno, que le hemos dicho sistemáticamente a la gente, dejar de contaminar, ya no use leña en las casas, use calefactor eléctrico, sube el precio de la energía, sube el consumo de la energía, y por lo tanto esto se transforma realmente, yo creo, en un dolor muy importante en las familias vulnerables de nuestro país, pero también en las familias de clase media. Y porque además, Roberto, cuando uno mira el subsidio, que uno dice es la solución, acuérdese que ayer el Ministerio de Energía le hizo un gesto muy potente a la eléctrica, en que puso como condicionante para el subsidio estar al día en el pago de las cuentas. Sí. Por lo tanto, hay mucha gente que no ha podido optar al subsidio, no porque no quiera o no lo necesite, sino porque le ha sido imposible estar al día en el pago de las cuentas. Entonces nos parece que estas tres medidas, que son medidas absolutamente razonables, nadie está saliéndose ni la legalidad, ni de los bordes que están establecidos en nuestra ley, ni tampoco lo que aprobamos, sino que es decir, ¿sabe qué? Es ilógico que cuando las familias más gasto tienen sin poder mejorar sus ingresos, y tenemos ingresos que son más o menos estabilizados de las familias, el fisco recaude más plata por concepto de IVA, y eso nos parece que además es una cosa bien pareja, y que además esto va directamente a los clientes residenciales. Y uno podrá hacer los matices ahí, mira, ¿sabes? Hasta tal tope de consumo, porque siempre está esta discusión, dice, pero es que se benefician los que más plata tienen, cuando el subsidio general o estos beneficios que son de orden universal. Se puede perfilar de mejor manera, pero lo sustancial es que el grueso de las familias de nuestro país van a pagar un alza en la cuenta de luz que es muy importante. Cuando uno le dice a la gente que ha aumentado entre octubre y julio un 81% la cuenta de la luz, es una cima muy, muy considerable, sobre todo porque yo lo que he dicho muchas veces, las familias tienen ingresos que son muy estables. La gran mayoría de las familias hay gente que trabaja apatronada y por lo tanto sus ingresos no son variables ni tienen ingresos altos y bajos, son más o menos estabilizados. Y esto pega súper fuerte, yo creo, en el día a día de las familias. Y le vuelvo a decir, nos prometieron energía limpia y barata, 81%, la energía más cara de América Latina, entonces hay algo que tenemos que solucionar, y yo espero que en esto el presidente de la República acoja el proyecto de resolución que hemos presentado, y que nosotros esperamos que para el 1 de junio él haga un anuncio respecto a esto, porque la verdad las cosas, en temas del Parlamento se habla de muchas cosas para la cuenta pública, reforma, acusaciones, todo esto está más que andan dando vueltas, claro. Pero de esto, que le duele a las familias de Chile, se habla muy poco. Muy de acuerdo, pura chimuchira política y cuestiones para la gente, nada, Rafaela. Sí, diputado, justamente me llama la atención porque a nosotros nos tocó cubrir cuando ocurrió todo lo del descongelamiento, que se levantaron mesas de trabajo, que se plantearon medidas a largo plazo, y pareciera que todo eso quedó en nada, porque al final el país, en una economía como la de nosotros, que es tan pequeña, que está tan expuesta a los vaivenes externos de otras economías, siempre vamos a estar en riesgo de que ocurran estas cosas, de que tengamos
situaciones externas que afecten el precio, por ejemplo, de las cuentas de la luz. Entonces, mi pregunta va dirigida a ¿por qué no hay voluntad política para pensar en algo a más largo plazo? Porque al final pareciera que solo estamos haciendo parches frente a situaciones particulares. Tenemos ahora un alza en julio, bueno, tratamos de contener eso, pero ¿cómo podemos solucionar esto para que no sea un tema de todos los años? Porque al final, lo que usted mismo dice, tenemos un alza en este servicio que es básico y que además mucha gente se trasladó para calefaccionar sus hogares a la electricidad porque la parafina, que era el sistema más barato, ya no es tan barato. Entonces, ¿cómo lo hace la gente? Mi pregunta es esa, si hay voluntad política y por qué no se han tomado medidas para tener una solución en el mediano y en el largo plazo. Yo diría que la medida más estructural y más nítida es la renegociación de los contratos, porque cuando uno mira los contratos más recientes versus los más antiguos, se da cuenta que hay un volumen de dinero muy importante, y eso yo creo que es la medida fundamental. Lo segundo es que, por ejemplo, en Calama uno se para en la ciudad y ve desde Calama los aerogeneradores, ve lleno de parques fotovoltaicos. Yo soy diputado, yo vivo en Antofagasta, somos vecinos de los parques fotovoltaicos más grandes, y eso no significa que tengamos garantizado ni el suministro, ni tampoco tengamos precios bajos como se comprometió. Entonces uno dice, ¿cuál es la solución estructural? Es definitivamente renegociar los contratos. ¿Hay voluntad política? No hay. Y en esto yo creo que el ministro de Energía ha pecado de ser muy impreciso en todas las informaciones que ha dado desde, como usted decía, Rafaela, desde que partió este tema. Yo voté en contra del proyecto y me costó muchas críticas, pero lo hice muy convencido porque nosotros partimos hace mucho tiempo con el tema, acuérdense ustedes, de la tarifa de invierno, Sí. que se decía que no se podía bajar y todo, y finalmente sí se podía hacer. Finalmente se sacó. De ese tiempo que hemos venido planteando este tema de la energía, porque no es lógico que un país que ha, yo creo que es el que más aceleradamente ha reconvertido su matriz energética, tenga los precios que tengamos. Entonces yo digo, está bien que nosotros tengamos como un valor de nuestra economía, de la credibilidad del Estado de Chile, que los contratos se respetan. Pero yo digo, o sea, este contrato es francamente abusivo, ya tiene 20 años, cambiaron absolutamente las condiciones, entonces creo que esa inmutabilidad de los contratos deja de ser un valor, y yo creo que algunos inversionistas más bien nos mirarán con algo de ironía, decir, mira que están contentos que lo estamos haciendo tontos, porque esa es la percepción que uno tiene. Entonces, uno como autoridad tiene que decir, ¿sabes qué? Yo voy a velar siempre por el interés del país, y si esto lo hacen las empresas privadas grandes, las mineras que son grandes consumidores, aquí los consumidores residenciales somos pequeñitos cuando uno habla de quién se lleva el consumo eléctrico, ellos que están todo el tiempo negociando contratos para mejorar, ajustar sus precios, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? O, por ejemplo, uno dijera, ¿sabes qué? El Ministerio de Energía va a habilitar que cada, no sé, 10.000 consumidores puedan constituirse y negociar directamente el precio de la energía. O sea, hay fórmulas. Lo que no hay es voluntad política, y ahí, lo quiero decir con mucho respeto y sinceridad, no tengo una explicación de por qué estas cosas que se hacen en otros países, que son de sentido común incluso, que han sido validadas por distintos expertos, que han sido parte de la conversación en el Parlamento, y una conversación de buena fe, nunca había una voluntad del Ministerio de Energía de avanzar en esa dirección. Yo Oiga, no tengo diputado, una respuesta, y la verdad las cosas estoy desconcertado con eso. Sí, bueno, además decir que efectivamente los costos de la electricidad también son un factor si queremos que lleguen más inversiones. Las empresas internacionales, una de las cosas que se fijan son los costos de servicio, y la luz, la electricidad es uno de los elementos. Quiero preguntarle otra cosa. Ustedes hicieron esta propuesta, un grupo de parlamentarios transversal de varios colores políticos en el Congreso. ¿Han tenido sociabilización de estas tres propuestas que usted nos acaba de explicar con pera y manzana? Un feedback, un llamado del ministro de Hacienda, un cafecito con el ministro de Energía, mira, lo vamos a ver, porque efectivamente lo que usted señala tiene mucho asidero. Aquí está la posibilidad del 1 de junio, cuando venga la cuenta pública del presidente, de hacer un anuncio que pudiera tener mucha reivindicación en la gente, que es algo que atenúe esta nueva alza de la luz, considerando los 3 garrotazos que ya sufrimos desde mediados del año pasado. ¿Ha habido alguna conversación, un cafecito, algo con Hacienda, con Energía, con alguien del gobierno, Ministerio de la Presidencia? Pareciera que el ajuste fiscal ha sido tan fuerte que les recortaron los planes de teléfono, porque ni si cafecito no alcanzó el presupuesto, y ni tampoco para llamada telefónica ni correo electrónico. Ni un WhatsApp, nada. Está media escuálida la arca fiscal. Nosotros estamos disponibles, vamos a insistir, por supuesto, la próxima semana vamos a intentar contactar al ministro del Interior, que hoy día es el jefe del gabinete político, para hacerle este planteamiento. Nos parece que él tiene la labor de coordinar el gabinete, y esto tiene un componente efectivamente que impacta en la economía, pero un componente social importante. Si esto es la realidad del día a día de la gente que está viendo el programa esta hora, esta es la gente que se la está yendo a sus casas, y ya sabe, prenderé o no la estufa, la prenderé 1 hora, 1 hora y media, la prendo temprano en la mañana. O sea, tiene que ver con eso. Como le digo, además con el tema del cambio climático, el frío se deja sentir ya. No es una cosa que uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Solamente en julio, esto va a durar
mediados de junio, julio completo, agosto, y cuando uno mira los picos de consumo eléctrico, en Chile son en ese trimestre. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? No puede ser que cuando la gente está pasando frío, el fisco esté contando los billetes que le ingresan por recaudación de IVA, sobre todo un IVA que ellos no tenían proyectado. Si esto no es un ingreso que uno diga esto es permanente, hay que cuidarlo como otros ingresos que son permanentes y que tenemos que cuidar, esto no, esto es un extra que llegó producto de esta, no sé, alza exorbitante, desmedida y que estaba fuera de cálculo, porque yo recuerdo, y no creo ser impreciso si digo, que el ministro de enero dijo, hasta aquí llegamos con las alzas. Y después, mira, es que nos faltó esta colita de acá, nos faltan estos 600 millones de dólares que le debemos a este por no sé qué y todo esto ajuste, y después dice, ay, pero es que además tenemos que negociar el precio año a año, 2 veces al año. Y además lo negociamos en fechas que igual son bastante más favorables para la eléctrica que para la ciudadanía. Entonces, ¿el foco cuál es? El invierno, la gente pasa frío, no puede ser que mientras la gente está pasando frío, los niños pasan frío, los adultos mayores pasan frío, el fisco esté ahí contando billetitos que le ingresan por concepto de IVA. Eso el presidente de la República lo puede cambiar, solamente él tiene la facultad, porque eso es una facultad exclusiva del presidente, los parlamentarios no tenemos iniciativa legislativa, y lo que nosotros esperamos es que se escuche esta propuesta y se empatice con la ciudadanía. Yo de verdad me ha tocado conversar con mucha gente que está preocupada porque se nota, o sea, por ejemplo, Antofagasta, una familia que pagaba 31.000 pesos, este mes estaba pagando 55.000 pesos. Eso es lo real. Entonces, cuando uno tiene un ingreso que es estable, y vuelvo a insistir en eso, es un gasto que se nota y que se siente. Además, cuando dice no recauda IVA, la boleta baja en un 19% automáticamente. Entonces, creo que eso es una ayuda, y sobre todo por lo que digo, Roberto, porque no puede ser que mientras la gente lo pasa mal, el fisco esté recaudando más plata por concepto de IVA. En ese sentido, diputado, usted comentaba también respecto a los subsidios. Hubo un subsidio que se le dio al 40% más vulnerable. Usted mencionaba también las condiciones que había que ponerse al día, a pesar de que las empresas que fue bien polémico por varios factores, como ese. Sí, las empresas dieron algunas facilidades, pero claro, para una familia que gana un sueldo mínimo es muy difícil ponerse al día cuando tiene una deuda muy amplia. ¿Cómo se podrían financiar esos subsidios? Estoy pensando los de los pymes y también la posibilidad de quizás aumentar un poco el universo de ese 40% y quizás tocar a las clases más medias. Nosotros creemos uno de esos es que ampliar ampliar el rango en que uno puede postular el subsidio, y además que hay fondos que están detenidos ahí y uno puede hacer, y además yo creo que se pueden hacer esfuerzos en algunos ajustes de algunas áreas del presupuesto nacional. Aquí se han hablado de ajustes que se tienen que seguir haciendo, por lo tanto yo creo que en la eficiencia de los programas sociales hay muchos programas que están subejecutados, y además finalmente a mí me tocó ser, por ejemplo, miembro de la Comisión Investigadora de Procultura, y cuando uno mira la génesis real de por qué se firman tantos convenios y pasa todo este descalabro, es porque en general el Estado empieza a ejecutar el presupuesto casi pasadito el segundo semestre y medio, porque viene toda la primer trimestre que es ajustar las cuentas, disponer las plata, hasta en la autorización. Entonces hay mucho presupuesto inmovilizado. Aquí lo que uno podría hacer es una suerte de préstamo, de que mientras no se ejecuta esa plata podría financiar en alguna parte, como le digo, con este foco, pequeñas y medianas empresas que le vendan bienes o le presten servicios a las familias. Aquí no estamos hablando de todo porque nosotros entendemos que no alcanza para todo. Entonces, a la hora de priorizar qué cosas, aquellas cosas que, por ejemplo, decía Roberto, el pan es un elemento que es vital en la dieta de los chilenos. Uno podrá tener una opinión favorable, desfavorable, he escuchado de todas las tesis, pero es una realidad, y es la realidad fundamentalmente de las familias más modestas y de clase media, que no se juntan a cenar, ellos toman tecito, lo que todo el mundo conoce, y pancito. Pan y un té, reemplaza muchas cenas en Chile. El pan y algo para el pan. Esa es la realidad, digo, de nuestro país. Entonces, por eso hay que tener esa cierta sensibilidad, y aquí uno salir de los grandes números, porque si los grandes números no cuadran con la economía familiar, con la economía doméstica o con la economía de la familia, yo creo que en el fondo tiene que cuestionarse qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal. Bueno, diputado Jaime Araya, muchas gracias por esta conversación. Vamos a estar monitoreándolo para ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas con esta propuesta que han lanzado ustedes para enfrentar esta nueva alza en la luz, que ha sido un tema que ha sido muy fuerte para todas las familias de nuestro país. Lo liberamos para que no vaya a perder el avión, así que buen viaje a Antofagasta. Quiero agradecerle, Roberto, que nos permita visibilizar estas propuestas para que la gente sienta que además de todo lo que pasa en el Congreso, que es China, usted decía, también habemos varios que estamos preocupados de esto y no nos olvidamos de la eso. Gracias, diputado, que tenga buen viaje. Gracias, diputado, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Ya pues, Rafaela, oye, la luz, la cuenta de la luz. Oye, de verdad es un golpe para gran parte de las familias de Chile. Yo creo que no se alcanza a dimensionar lo que puede afectar a una familia que recibe un sueldo mínimo y que tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar comida, movilización,
colegios de niños, o sea, no hay forma de vivir en este país, de verdad. 80% en algunas comunas es una barbaridad. Bueno, esperemos tener mejores noticias en ediciones posteriores. Esto ha sido Con Peras y Manzana. Que les vaya muy bien. Chao, chao.